e integración de personas en condiciones de discapacidad. Los invitamos a participar de la misma haciendo sus preguntas o dando sus opiniones. No olviden también utilizar los hashtags #Ciudades Creativas, #VIICC. En esta participará Linet Alain, profesora de la Universidad Tecnológica de Panamá y coordinadora del Grupo de Investigación en el Campo de la Discapacidad, UTP. Antonio Rodríguez, profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada. María Luisa García Guardia, profesora de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Juan Pavón, catedrático del Departamento de Ingeniería de Software e Inteligencia Artificial de la Universidad Complutense de Madrid. Y como moderador, Francisco Gil Ruiz, doctor en la Comunicación Audiovisual y colaborador honorífico de la Universidad Complutense de Madrid. Hola, buenos días. Bienvenidos ya a otra de las mesas redondas, si no me equivoco. Creo que prácticamente ya es la última de este 7º Congreso Internacional de Ciudades Creativas, aquí en la maravillosa Cartagena de Indias. El título de esta mesa, como bien ha dicho ya mi compañera, es La ciudad e integración de personas en condición de discapacidad. ¿De acuerdo? Entonces, habiendo ya presentado a los componentes de la mesa, me gustaría dar paso directamente para asegurar ahora después que todos los invitados puedan efectuar las preguntas y las consultas que estimen oportunas aquí a los compañeros. Comienza, por tanto, Linet Alain, que es la profesora de la Universidad Tecnológica de Panamá y coordinadora del Grupo de Investigación en el Campo de la Discapacidad, UTP. Bueno, ante todo, muy buenos días. Para mí es un honor, un placer estar por tercer año consecutiva hoy aquí en la bella Cartagena en el Congreso de Ciudades Creativas. Nosotros trabajamos en la Universidad Tecnológica de Panamá en un grupo de investigación, somos ingenieros en sistemas y nos enfocamos principalmente en el desarrollo de recursos, tanto de hardware como de software, pero enfocados al campo de la discapacidad. Para hablar un poquito del contexto panameño, ¿no? Que es el contexto donde trabajamos, donde ejercemos, etcétera, y de una manera globalizada, visualizando nuestra ciudad, pudiésemos decir que serían muchos, ¿no? Las cosas que todavía tenemos que mejorar, ¿sí? En función de accesibilidad. En lo personal, para mí es muy importante la parte del desarrollo tanto del hardware como del software, ¿sí? Todos aquellos productos de hardware y de software que puedan ser accesibles a las personas que se encuentran en alguna condición especial. Seguimos, o en la actualidad, mundialmente se sigue un protocolo, que en este caso es el W3C, que lo que busca de una u otra forma es que todos estos recursos, tanto de hardware como de software, sean accesibles. Pero un elemento que para mí es muy importante, no solamente es construir para los ciudadanos que tienen una condición especial, un recurso que cumpla con ciertas normas o con ciertos criterios que le da esta accesibilidad, sino que partimos de una problemática, no sé en otros países, pero sí dentro de mi país, y es el poder tener acceso, que aunque el recurso exista en función de cumplir con normas y criterios, en mi país principalmente lo que nosotros tenemos es una población de pobreza o pobreza extrema, que son los que se encuentran con el mayor porcentaje o el mayor índice de discapacidad. Y entonces estas personas, al ser pobres o pobreza extrema, no tienen los recursos económicos para poder tener acceso. Y nos vamos, por ejemplo, a la parte sensorial, en donde tenemos distintos dispositivos de hardware y de software, pero privativos.
¿sí? Entonces ese carácter totalmente privativo, aunque haya sido desarrollado a un nivel de accesibilidad, es totalmente excluyente para esa población. Entonces lo que buscamos desde nuestro enfoque es poder construir ese hardware y ese software que cumpla con todas estas normas, criterios universalmente establecidos, pero que también sea gratuito. O sea, que no sea este software privativo que se comercializa día con día y que sí podemos encontrar mucho para las personas con discapacidad auditiva, para las personas con discapacidad visual, para las personas, sí, pero que muchas veces, o por lo menos en mi país, la gran mayoría de esta población no va a poder tener acceso a ese recurso porque carece del factor económico, el factor monetario para poder acceder al mismo. Partiendo pues de todo este principio, desarrollamos aplicaciones. Ahora mismo estamos desarrollando una aplicación que forma parte de nuestro proyecto de tesis doctoral, en donde pues no solamente consideramos todos los criterios, sino que lo que desarrollamos es libre. Es para que las personas con distintos tipos de discapacidad integrados dentro de un solo recurso puedan tener acceso a aprender, en este caso que es el enfoque que tenemos, la lengua de señas panameña. Entonces desde nuestro grupo de investigación promovemos esto, ¿no? Una tecnología que no solamente sea accesible en función de cumplir con criterios, sino que sea accesible en función de llegar realmente a las personas que lo requieren. Gracias. Muchas gracias, Linet. Pues a continuación tiene la palabra don Antonio Rodríguez, profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada. Muy bien, muchas gracias. Un placer estar aquí y poder hablar un ratito sobre el foco educativo, ¿no? De la versión, el cariz, el matiz educativo que las ciudades deben de tener. Entonces, quiero partir en mi discurso pues, de una premisa y de un dilema. La premisa es que hoy día pues, se considera la sociedad, es algo etéreo y está materializado en las ciudades y las provincias, los pueblos que las componen. Se considera como un ecosistema que está integrado por una serie de instituciones y los miembros de las mismas, ¿no? Y bueno, por los ciudadanos que componen la ciudad. Y ahí podemos encontrar administraciones, vamos a encontrar su jerarquía, sus trabajadores, sus funcionarios, vamos a encontrarnos con hospitales, con sus médicos, con los enfermos, con usuarios, etc. Y dentro de esa sociedad nos vamos a encontrar también las escuelitas. Las escuelas no deben de considerarse algo aparte de la sociedad. Y ahí entonces precisamente surge el primer dilema que les quiero plantear. ¿Es la sociedad la que debe de conformar las escuelas de acuerdo con los valores de esa sociedad en ese momento? ¿O es la educación y por tanto la escuela, en este caso la educación formal, la que debe ser un motor de cambio de la sociedad? Pues yo creo que la única manera de resolver este dilema en nuestra actualidad, no hablo ya de otras épocas históricas en las que la sociedad entregó a la escuela toda la labor formativa, pero hoy día se tiene que formar sobre muchas cosas a muchos alumnos, entonces la escuela se ve limitada para poder ofrecer todo lo que tiene que ver con la formación del ciudadano. Los seres humanos nacemos siendo seres vivos, seres humanos, pero tenemos que convertirnos en seres sociales, en ciudadanos. Y esa enculturación, esa socialización, solo es posible, y respondo con esto al dilema, siendo ambos los que generen esa ciudadanía, siendo ambos los que trabajen por esa socialización, por esa enculturación del ciudadano. Por tanto, es la sociedad la que debe de promover escuelas actuales adecuadas a nuestra sociedad, a nuestros valores, y es la educación la que además debe de fomentar unos valores sociales adecuados. Resuelto este dilema, habría que plantear los paradigmas actuales de la sociedad y los paradigmas actuales de la escuela. Hoy día, el paradigma que prima en nuestros sistemas educativos a nivel mundial es el de la escuela inclusiva. Y ahí
voy focalizando en lo que podría ser la atención a la diversidad y la respuesta a las personas en condición de discapacidad, que es el foco temático especial de atención de esta mesa. Esta escuela ha de albergar no solo a niños con las capacidades que hasta ahora se consideraban normales, sino con otras capacidades diversas. Es decir, en otras condiciones, en el foco de la mesa se ha utilizado el tema y el término de la discapacidad, pero podría ser de capacidad diversal, una diferencia de capacidades que conforman unas aulas pues diversas, unas aulas que lejos de ser uniformes, lejos de ser homogéneas, son ricas por su diversidad. Este es el paradigma actual de concepción de la escuela actual inclusiva. Por otro lado, nos encontramos con el paradigma de que nuestra sociedad actual es una sociedad de la información y de la comunicación, donde prima el Estado de Derecho, de bienestar y la igualdad de oportunidades de todos. Todos los ciudadanos han de tener el mismo derecho de igualdades a esa información, a esa comunicación, a la socialización. Y teniendo en cuenta estos paradigmas actuales, tanto por un lado de la escuela como por otro de la sociedad, y para concluir en este discurso, ¿qué es lo que se demanda de esa sociedad que decíamos que es algo etéreo y que se palpa, se manifiesta, se puede ver a través de las ciudades y todas las provincias? Lo que se demanda de esta sociedad es que sea una sociedad inclusiva, y no solo me refiero a lo que se puede palpar, lo que se puede ver, lo que es manifiesto, como pudieran ser las condiciones de arquitectura, de comunicación, una arquitectura, un diseño arquitectónico accesible, una comunicación universal para todas las personas, sino que a través de cada una de las instituciones que la componen, pues garantice que esa inclusión de todas las personas, incluso aquellas que tienen unas condiciones diferentes, véase discapacidad, trastornos, etc., pues puedan desenvolverse con total garantía de calidad. En ese sentido, pues no se debe de olvidar a las familias. Existe un debate también actual muy candente sobre si los niños se tienen que educar en casa o en la escuela. Es un debate absurdo, se han de educar en todos los sitios. Los niños no solo se educan en la familia y en la escuela, sino en toda la sociedad. Pero qué duda cabe que las familias es una institución fundamental, por cuanto al menos son donde los alumnos pasan la mayor parte del tiempo. Entonces las familias deben de procurar fomentar esa inclusión, y no solo me refiero a las familias que albergan en su seno a algunos alumnos con discapacidad, sino también las familias que no tienen alumnos con discapacidad, pero que deben de fomentar ese valor de la diferencia, ese valor del respeto, ese valor de la cooperación, ese valor de la tolerancia, y restar otros valores de la intransigencia y otras actitudes, otros valores que no son adecuados ni para la sociedad ni para la escuela. Debe la sociedad y las ciudades trabajar porque sus servicios de salud sean los adecuados, porque es probable que todos los niños, pero también aquellos que tienen unas capacidades diferentes, pues que tengan necesidades de atención sanitaria, y eso debe estar cubierto en la ciudad. Todas las ciudades deben de garantizar el acceso universal a los servicios de salud. Por otro lado, los servicios sociales, que son muy importantes cuando se trata de personas que son diferentes o que tienen unas necesidades especiales y que deben de ser cubiertas no solo en el ámbito escolar, sino en el ámbito social. Y la sociedad manifiesta a través de las ciudades debe de cubrir esas necesidades. Qué duda cabe que estamos en una sociedad de la comunicación, donde los medios de información y las tecnologías gozan de una especial relevancia. Sobre las tecnologías, ya la profesora Linet nos ha ilustrado de manera magistral sobre la importancia que tienen las tecnologías en la inclusión de personas con unas capacidades diferentes. Solo un matiz más respecto, pues, de los medios de información. Hoy día los medios de comunicación transmiten no solo contenidos, sino valores. Y esos valores tienen que estar acorde y en armonía con todo lo que venimos planteando de ciudades inclusivas.
si estamos haciendo un trabajo en casa, si estamos haciendo un trabajo en las escuelas y luego los medios de la comunicación no van en esa línea de la inclusividad, pues la efectividad de la intervención queda muy limitada. Y por último, hemos dicho las tecnologías, los servicios sociales, los servicios de salud, la familia, todas las instituciones, administraciones. No debemos de olvidarnos, por supuesto, los servicios educativos. La escuela debe ser el motor de arranque y la continuación de toda esa inclusión de personas con discapacidad, garantizando su aprendizaje, su formación y su capacitación, no solo para ser felices como ciudadanos, en la medida que decía antes de la inculturación y la socialización, sino para capacitar a todas las personas para ostentar, ocupar un puesto de trabajo en la sociedad y ser autónomos e independientes. Termino con esto mi intervención y luego si tienen alguna duda pues podemos continuar. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Pues a continuación tiene la palabra doña María Luisa García Guardia, profesora de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, muchas gracias, Francisco. Bueno, a mí me gustaría plantear dos ideas o dos conceptos para debatir en esta sala, ¿no? Me viene a la cabeza el proyecto RiseWise, en el que, dirige el profesor Juan Pavón y del que formo parte en lo que serían las estancias, en las que evaluamos toda una serie de ciudades desde el punto de vista de la accesibilidad y desde estudiamos desde distintos ámbitos, ¿no? Recuerdo en este momento una entrevista que tuvimos, nosotros hicimos un análisis, podríamos decir, cualitativo, unas entrevistas en profundidad con distintos responsables de la ciudad de Génova este verano, y quería destacar fundamentalmente una cita que tuvimos con una arquitecta que era la que gestionaba los espacios, la ciudad de los espacios y las ciudades accesibles e inclusivas, en este caso de Génova. Y yo creo que ella puso en valor una idea, un concepto que era: la inclusión no tiene que ser algo diferente del resto, sino la inclusión con la discapacidad son personas diferentes, diversas, distintas, que aportan mucho, y tenemos que construir unos espacios nuevos en los que estas personas entren y utilicen los espacios exactamente igual al resto, no sean diferentes, todos seamos de alguna manera iguales. Obviamente, cuando estamos hablando de espacios y edificios magníficos como estos que ya llevan muchos años construidos, pueden ser décadas, siglos, es muy difícil adaptar estos espacios a esta diversidad. Pero cuando estamos partiendo de espacios que son diseñados y construidos desde cero, no queremos que tengan un espacio accesible pero distinto, sino el mismo espacio para todos. Y bueno, ahí de alguna manera ahí lo dejo para debatirlo, porque yo creo que es una idea diferente o distinta a la que yo tenía antes de hacer esta estancia, que el objetivo de estas estancias precisamente es obtener ideas, conceptos, opiniones y compartirlos entre todos para construir o reconstruir ciudades accesibles e inclusivas donde todos compartamos y todos aportemos. Y luego otra idea que también me parece muy interesante, de alguna manera ha sido obtenida, derivada de un investigador, se llama Jesús Argumedo, es un doctorando que tiene una beca FPI, que participa también de RiseWise. Y Jesús, cuando acudió a mi despacho y me pidió que le dirigiera su tesis, él es una persona que tiene una discapacidad y me habló de la diversidad como elemento creativo, elemento diferenciador que enriquece a la ciudad desde un punto de vista económico. La verdad es que el enfoque de Jesús es un enfoque tremendamente creativo y distinto, y que hasta entonces yo nunca lo había pensado, y también puede ser un elemento interesante para debatir en esta mesa. Y es como las ciudades grandes, centros neurálgicos desde un punto de vista económico, tienen grandes empresas que generan, podríamos decir, riqueza, o que generan beneficios empresariales, y siempre buscan de alguna manera el elemento creativo, pero no desde la diversidad, sino un tipo de creatividad, podríamos decir, muy industrial y económica, y como el elemento diverso puede en un momento determinado ser un motor de riqueza y de creatividad para las grandes compañías. Y de hecho él está haciendo un estudio con las empresas del IBEX en España, ¿no? Y yo creo que no hay por qué pensar que la diversidad, la inclusión, es algo
entre comillas, muchas veces inconscientemente lo podemos asociar a algo marginal. No, es algo diverso, creativo, diferente, original, que puede aportar muchísimo. Pero siempre yo creo que al final esta arquitecta del Ayuntamiento de Génova y este punto de vista de Jesús Argumedo confluyen y comparten una idea de ciudad inclusiva, creativa, distinta a la idea que yo tenía antes de conocer tanto el proyecto RiseWise como el enfoque investigador de Jesús Argumedo, que creo que de alguna manera enlaza con lo que han dicho mis compañeros, ¿no? Luego, evidentemente, este espacio, como dicen ellos dos, tiene que tener esas herramientas, podríamos decir, digitales, en las que hay que entender precisamente cómo podemos ayudarlos a que ellos puedan aportar todo ese conocimiento o esos espacios compartidos. Estamos hablando del espacio narrativo. La ciudad es narrativa, es espacio, tiempo, acción y personajes. Es el palimpsesto de la ciudad, ¿no? Como decía nuestro compañero, ¿no? Francisco García. Es aquí cuando enlaza también con Juan, que yo creo que ha tenido ese estudio, esa investigación tan transdisciplinar donde todos estos elementos, la educación, las tecnologías, la narrativa en la ciudad, nos lleva hacia la inclusión de los sujetos, donde no son distintos, sino todos somos de alguna manera iguales y todos tenemos mucho que aportar desde diferentes puntos de vista. Bueno, yo lo dejo como un debate, lo dejo ahí y bueno, le paso, devuelvo la palabra a Francisco y me gustaría que, si más que esto fuera un debate o un conjunto de opiniones. Muchas gracias. Muchas gracias, María Luisa. Pues a continuación tiene la palabra don Juan Pavón, catedrático del Departamento de Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial de la Universidad Complutense de Madrid. Buenos días. Bueno, lo primero, agradecer el poder estar aquí. Es la primera vez que vengo además a este Congreso de Ciudades Creativas, que me gusta mucho precisamente por la multidisciplinaridad que se puede respirar aquí en todas las intervenciones. Vengo yo de un perfil más parecido aquí al de mi colega Linés, ¿no? Y bien, lo que ocurre es que nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en estos temas de ver cómo podemos aplicar la tecnología para proporcionar soluciones para las personas con discapacidad o diversidad funcional, ¿no? Siempre hay, bueno, y lo que hemos aprendido realmente es que abordarlo simplemente desde el punto de vista tecnológico no es suficiente y, de hecho, si lo hacemos así, estamos abocados al fracaso. Con lo cual, progresivamente hemos ido incorporando en nuestro equipo de investigación muchas personas que no son informáticos. De hecho, acabaremos siendo minoría y vamos en ese camino, ¿no? Entonces, en nuestro equipo de investigación pues tenemos gente de sociología, tenemos gente de la Facultad de Enfermería, que son personas que saben mucho cómo es el tema de los cuidadores de las personas con discapacidad o la asistencia, personas también de ciencias de la comunicación, personas también tenemos de estadística o matemáticas. La verdad que al final necesitamos siempre un universo de personas con opiniones muy diferentes. De hecho, el proyecto que han aludido aquí Marisa antes, el proyecto RiseWise, es un proyecto europeo donde se nos planteaba la posibilidad de generar estancias de investigadores en distintos países y lo planteamos para hacer la multidisciplinaridad más absoluta que pudiéramos. Entonces dividimos el proyecto en el estudio de las personas con diversidad en distintos ámbitos. Por ejemplo, pues en el ámbito del hogar, el ámbito de la educación superior, el ámbito laboral, el ámbito del ocio, el transporte, etcétera. Y cada uno de ellos lo teníamos que abordar cada persona. El proyecto está muy abierto y eso además ha sido muy enriquecedor porque creo que nos ha permitido relacionarnos a muchos investigadores de distintas disciplinas, pues por ejemplo para cada uno de estos ámbitos pues abordarlo desde el punto de vista del derecho, del tecnológico también, claro, desde el aspecto sociológico, psicológico, etcétera. Cada una de las personas que participaba haciendo estas estancias contribuía con su perspectiva y eso es lo que nos ha parecido que es muy interesante. Al final tenemos pues un grid, una tabla donde vamos rellenando todos estos cuadritos según los entornos de vida
y las dimensiones de estudio. Daros cuenta que también hablo, por ejemplo, de derecho. El derecho es muy importante también, porque al final son unas normas que se van a instaurar en la sociedad, entonces hay que reflexionar sobre ello. Yo cuando desarrollo una solución tecnológica tengo que ver qué consecuencias puede tener también desde el punto de vista legal, desde el punto de vista sociológico, el impacto que puede tener también en la psicología de las personas, etc. Entonces esto es algo que creo que es fundamental, reflejar que todo tipo de soluciones tienen que realizarse con distintas perspectivas disciplinares, pero también es muy importante, y eso es en lo que principalmente estamos trabajando en el equipo de investigación en varios de nuestros proyectos, en tener herramientas que permitan la comunicación y la participación en el desarrollo de todas las soluciones de todos los actores involucrados. No se trata solo de que un conjunto de expertos lleguemos y digamos estas son las soluciones, no. Para eso tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, las personas que van a utilizar estas soluciones. Y en este caso, por ejemplo, de la diversidad funcional, pues tenemos las propias personas. Y también, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho, sobre todo porque en Europa es un problema cada vez mayor, con personas mayores. Y entonces hay enfermedades como Alzheimer o Parkinson. Entonces lo que buscamos es cómo facilitar a través de soluciones tecnológicas la vida de esas personas autónoma el mayor tiempo posible. Entonces aquí trabajamos con estas personas, pero también con los cuidadores, que son muchas veces los familiares. De hecho, son las personas que más son afectadas por este tipo de enfermedades, no las propias personas que lo padecen, muchas veces son más los cuidadores. También trabajamos pues, con los expertos, etc. Identificamos que cada uno tiene su propio lenguaje, su propia manera de contar las cosas, de percibirlas, ¿vale? Entonces, tenemos que ver cómo crear herramientas para poder hacer que colaboren, ¿no? Nosotros, al final, lo que tenemos es un sistema que lo que hacemos es recrear virtualmente los entornos y a partir de ahí generamos vídeos. Después de muchos esfuerzos y de varios años trabajando, buscando la herramienta, llegamos a la conclusión de que la gente puede ver un vídeo y con un vídeo, o sea, podemos, todos vemos un vídeo y entendemos qué es lo que está pasando. Y cada uno desde nuestra perspectiva, pero podemos decir, oye, aquí falta tener en cuenta que yo cuando me levanto no hago lo que ponéis aquí que va a ser la persona que va a vivir en esta casa. O yo, por ejemplo, pues lo que tengo miedo y no lo habéis tenido en cuenta es si me olvido algo en la cocina, la sartén y no sé. Entonces, o otras personas, pues bueno, cada uno puede opinar, porque viendo el vídeo uno se da cuenta de las cosas, cómo funcionan y las soluciones que proporcionamos, ¿no? ¿Vale? Entonces estos aspectos son importantes. Otro aspecto que también es muy importante a considerar, y creo que todos somos diversos y todos tendremos siempre a lo largo de nuestras vidas muchas ocasiones en las que encontraremos necesidad de soluciones asistivas, ¿vale? A cualquiera le puede ocurrir que se rompe un brazo y a lo mejor no podemos utilizar el ratón o el teclado, cualquier cosa de estas, ¿no? También todos envejecemos y acabaremos teniendo estas enfermedades. Sí, por eso, que al final a todos nos ocurre. También puede ocurrir, yo por ejemplo cuando doy clases de ingeniería web y hablo de la accesibilidad, pues les pongo una transparencia con unas letras muy pequeñitas, digo, ¿alguien puede ver esto? O sea, todos podemos tener problemas. O cuando a veces leemos un prospecto de medicina que está con una letra muy chiquita, ¿no? O sea, a lo largo de la vida a todos nos vamos a encontrar con ese tipo de situaciones. Entonces tenemos que darnos cuenta de cuando desarrollamos soluciones asistivas o de accesibilidad, no son solo para unas personas, es para todos, ¿no? De hecho, hablamos por eso también del concepto del diseño para todos, ¿no? Entonces, creo que esos son aspectos importantes, la multidisciplinaridad, que el diseño es para todos y no solo para unos pocos, ¿vale? Y que en todo el proceso de ingeniería y desarrollo de estas soluciones tenemos que tener en cuenta a todos los participantes, tanto las personas más directamente afectadas, como también hay que tener en cuenta otros actores, como pueden ser también las empresas, que son las que al final tendrán que fabricar, implantar y cobrar por poner esas soluciones, los gobiernos, las
que son los que al final plantean normas y también son los que pueden coordinar estas actividades, etcétera, ¿no? ¿Vale? Y bueno, básicamente yo creo que lo que tenemos que hacer aquí es ahora debatir y que nos enriquezcáis con vuestras opiniones y vuestras preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Pues la verdad es que han sido unas intervenciones muy interesantes en cuanto al enfoque en sí de lo que es la discapacidad. El otro día estuve también presentando una mesa de Rodrigo Arteaga que hablaba del patrimonio. Y una de las cosas que se me quedó grabada es que él defendía el patrimonio a través de 3 principios, que son el valor, la originalidad y el conocimiento. Y yo creo que además todo esto, o sea, todo lo que ustedes han dicho entra dentro también de la idea de patrimonio en sí. ¿De acuerdo? Lo que comentaba, por ejemplo, pues Antonio, esa retroalimentación, ¿no?, de la sociedad y la educación que es tan necesaria y que durante esa retroalimentación se actualiza. Hay una actualización constante, si no esa retroalimentación no sirve para nada, ¿no? Entiendo. Y se actualiza a través de la igualdad como principio, ¿no? Y eso lleva a la inclusión, o sea, al hecho de que no quede nadie fuera de esa oportunidad de poder, pues en este caso, por ejemplo, en el Congreso, de acceder a la ciudad, de acceder a su propia vivencia de la ciudad y a poder disfrutar de su propio relato de la ciudad. Porque muchas veces pues, olvidamos, por ejemplo, que cada uno de nosotros tiene su propia historia de vida en la ciudad y su propio relato de la ciudad. Y eso, o sea, simplemente nos hace distintos unos de otros. El problema es que una persona con X discapacidad no pueda llegar a tener su propio relato de su vida. Bien, en cuanto a... Y claro, y ahí entra lo que decía María Luisa, del elemento diferenciador y creativo de la discapacidad. No es mayor, sino simplemente diferente, y ahí está la riqueza. Y eso también aporta la originalidad del patrimonio. Y ser consciente de ello y tener empatía nos facilita un conocimiento también que profundiza en todo eso. Entonces, me ha parecido, la verdad, muy, muy interesante. Y sobre todo, bueno, enlazando también con el proyecto RiseWise, que también, a su manera, asegura esa diversidad a través de la multidisciplinaridad de perfiles que trabajan en él y, sobre todo, también de tener en cuenta, pues, los aspectos, por ejemplo, legales de lo que se desarrolla, porque todo desarrollo tiene consecuencias, tiene aplicaciones y hay que también preverlo. Y yo quería plantear una duda al INED en cuanto a, bueno, enlazando con todo esto, porque establece usted la necesidad del software gratuito para las capas más pobres de la población que no tienen esa oportunidad tan importante para poder llegar a ello. Mi pregunta es, en las capas más bajas de la población, si no me equivoco, su proyecto, su tesis doctoral, está, digamos, localizado en el ámbito de su país, de Panamá, ¿correcto? Entonces, yo no conozco Panamá y por eso le quiero preguntar, en las capas, digamos, más pobres de la población, si no se tiene, digamos, acceso a la tecnología, si no se tiene acceso a un móvil, a un smartphone, a un portátil, por mucho que sea gratis, o sea, que sea gratuita la herramienta que ustedes proponen, ¿cómo puede llegar a ello? O sea, obviamente es estrictamente necesaria el empleo de inversiones públicas para eso. Pero mi pregunta es, ¿tiene usted, digamos, cierta planificación o cierta idea de cómo podría compatibilizarse, cómo podrían llegar estas personas a través de algún plan, pues, de fomento de estas herramientas? Bien, uno de los elementos que más hemos considerado no es solo la parte de crear un recurso que, como dije anteriormente, sea accesible, sino que crear un recurso que realmente pueda llegar, ¿sí?, a esa población, pues, que dentro de mi país requiere, en este caso, aprender lengua de señas panameña. El Congreso de Ginebra, celebrado en el 2017, pone de manifiesto el Comité de Derecho para las Personas con Discapacidad que Panamá carece de una gran cantidad de recursos y servicios, principalmente educativos y también de infraestructura, para la población que requiere de alguna atención o de diversidad.
Entonces, en función a eso, nosotros proponemos pues, el desarrollo de una aplicación que pueda llegar por diferentes medios. No solamente con una conexión a internet, porque es una aplicación web que está en un servidor y que va a ser de uso gratuito, sino que también pues este mismo recurso o todos estos, porque la aplicación contiene distintos elementos u objetos que permiten el aprendizaje de la lengua de señas a distintos grupos con distintas condiciones. Lo hemos desarrollado para los sordos, porque pues en nuestra investigación se deja de manifiesto que ni ellos mismos saben la lengua de señas, luego para todos los oyentes que requieran aprenderla, pero también para las personas ciegas que deseen aprender la lengua de señas, para los sordociegos, para los niños que tengan alguna discapacidad intelectual. O sea que es una aplicación que está comprendida por una serie de objetos y elementos. Entonces, no solamente puedes acceder a la misma por medio de la internet, sino que nosotros hemos propuesto dispositivos de distribución totalmente gratuitas para que lleguen realmente a esa población que las requiere. Sí tenemos, el país cuenta con una gran capacidad de conectividad. La aplicación no solamente puede verse a través de una computadora, sino que también puede verse a través de una laptop, a través de un smartphone, un teléfono móvil y pues también por medio de dispositivos. Podemos distribuirla por medios de CD y también podemos distribuirlo por medio de una USB o una memoria flash. Entonces, de esa manera, nosotros estamos considerando la accesibilidad trabajada en conjunto con el Instituto Panameño de Habilitación Especial, que es en mi país el que rige todo el tema del campo de atención a la diversidad, y también con el Ministerio de Educación. Yo tengo una pregunta, Fran, aquí. Yo quería comentar algo también al respecto, porque un poco para reafirmar lo que está comentando Línez, que las soluciones asistivas que se están desarrollando hoy día, lo que buscamos es precisamente que sean accesibles también para todo el mundo, no solo para la gente que tiene una cierta capacidad de adquirirlo, ¿no? En España, por ejemplo, pues sí que es verdad que hay, por ejemplo, la ONCE, que es bastante poderosa y proporciona este tipo de dispositivos, pero tradicionalmente todas las ayudas técnicas que había eran muy específicas y entonces pues la producción que había era muy pequeña y entonces eran productos muy caros. Lo que buscamos ahora es que todas las soluciones funcionen en smartphones o dispositivos de este tipo que son bastante más accesibles a casi toda la población, ¿no? Pero bueno, en general esto pues se puede encontrar por $100. Se puede encontrar un dispositivo de estos, o por ejemplo trabajamos también con microcomputadores y dispositivos que se pueden hacer ad hoc para determinadas cosas, pero que al final cuesta a cada uno $5 o cosas de estas, ¿no? Entonces se pueden encontrar ahora mismo, es una ventaja que tenemos hoy día, pero tenemos que aprovecharla cuando buscamos estas soluciones, precisamente para buscar cosas que sean muy accesibles, y ya vamos pudiendo hacerlo. Esa es una gran diferencia respecto a lo que era el trabajo en el área hace unos años, que era todo demasiado específico y por tanto de precios excesivos, ¿no? Para todo. No, quería hacer una pregunta justamente lo que tú estabas comentando, Linet. Hace un par de semanas estaba leyendo en el periódico justamente que en una escuela, no sé si era aquí en Colombia o si era en Argentina, no lo recuerdo, se le iba a enseñar a los niños del colegio el lenguaje de señas, como una parte de procesos de inclusión. No son niños sordomudos, son niños con sus habilidades normales, pero que se les iba a enseñar a cómo comunicarse con aquellas personas que en algún momento vieran que estaban utilizando el lenguaje de señas. Me pareció interesante la iniciativa porque no es algo que solemos abordar en el colegio. Sí nos enseñan, no, pues sí, hay niños con problemas de audición y esto pues también era problemas de dicción y niños con discapacidad visual y tienen que utilizar el braille. Pero el contacto diario con el braille puede ser en el sistema de transporte masivo, que tú ves los puntitos, pero ni idea de, sí, pues puntitos y sabes que se leen por el tacto, pero no más de allí. Entonces sí pienso que por ahí ese aspecto, pues me parece positivo que la escuela empiece a ser inclusiva, que le enseñe a los ciudadanos que no tenemos ese tipo de discapacidad, cómo te puedes comunicar con esas personas que sí lo tienen.
Ya, entonces eso sí me parece, ojalá y se replicara en las otras escuelas como tal. Bien, ¿alguien más del público quisiera hacer alguna aportación o preguntar algo a los componentes de la mesa? Bueno, mientras tanto, yo quería, bueno, Antonio, usted decía que los medios de comunicación, bueno, no solo entretienen, sino también que transmiten valores. La cuestión que yo le quiero plantear es si son los valores en general adecuados, ¿de acuerdo? Pues yo a lo mejor tengo una visión un poco agorera del tema, en el sentido de que estamos tan acostumbrados digamos, al consumo constante en general, incluyendo también el consumo de contenidos de todo tipo, ya sean informativos, entretenimiento, etcétera, etcétera, y no sé hasta qué punto los valores positivos, por así decirlo, son más fácilmente detectables que los más banales. Con banales quiero decir a simplemente pues, estar entretenido, pasar el tiempo, divertirme y otra cosa. ¿De acuerdo? Sí, esa es muy buena pregunta, Fran, porque realmente lo que planteaba en el discurso es que debe haber una armonía entre los valores que trasladamos a nuestros seres humanos más pequeños. Si queremos conseguir una ciudad, una ciudadanía, una sociedad determinada, la única manera de educar es la educación en valores. Los valores son fundamentales y lo que acontece frecuentemente es que el niño tiene un bombardeo de valores de la familia, en el contexto familiar, luego tiene otros valores que no tienen por qué ser los mismos, muchas veces son diferentes en la escuela, en los grupos de iguales, en la sociedad y también los medios de comunicación. Esto genera al niño una confusión que cuando llega a la etapa de la adolescencia, donde la confusión ya es un rasgo esencial de esa etapa, pues hace que busque los valores de forma arbitraria. Entonces, o él se conforma una personalidad forjada en la familia, si es una familia más nuclear, más estructurada, o acude a los grupos de iguales, etc. Si queremos fortalecer una educación en valores, digo que hay que determinar un eje central y en los medios de comunicación, que es concretando lo que dice el profesor, pues en algunas sociedades, en algunos países existen centros de control audiovisual. No es una censura como en tiempos anteriores, sino es una manera de hacer ver a las productoras de contenidos audiovisuales los valores que se están transmitiendo. Y como decimos, al igual que el tema de la accesibilidad, si en la cuestión axiológica, la cuestión de los valores, trabajamos todos desde el principio, pues el alumno va a tener unos valores sólidos, unos valores fuertes. De lo contrario, va a dar lugar, como decía, a la confusión. Entonces, no solo se trata de generar contenidos visuales, sino reflexionar y tener muy claro, al igual que ya hay centros que nos dicen, oye, estos contenidos no son accesibles, sería bueno introducir el subtitulado, sería bueno introducir la traducción a la lengua de signos, etcétera, etcétera, pues también que nos adviertan de los valores que están transmitiendo. Los productores de contenido audiovisual producen sus contenidos, pero no siempre son conscientes de los valores que se transmiten. Ayer en una mesa redonda se estaba haciendo hincapié en esta cuestión respecto de algunas series televisivas y programas, blogs, etcétera, sobre los valores que se transmiten. Creo que esa es una cuestión que tenemos aún pendiente, que hay que seguir trabajando, sobre todo para, decía, crear una armonía de valores en toda la sociedad. Es curioso porque yo recuerdo de haber visto en las noticias o haberlo leído, no sé si era en Finlandia o Suecia, en un país nórdico, que hablando a colación de los valores, había un programa que diseñaron educadores, se llamaba Pubertet, que era para explicar la educación sexual a adolescentes, para explicarles de manera evidente, instructiva y didáctica los cambios por los que pasaba en su cuerpo. ¿De acuerdo? Eso también, pues en algunos países, pues resultaba muy polémico. Digo, pero ¿cómo vas a enseñarle desnudos a los chicos? No, vamos a ver, es que es una cosa natural, es explicarles por qué su cuerpo está cambiando.
¿de acuerdo? Y eso entra a colación el tema de los valores, el tema de administrar el yo, de decir, bueno, pues de encontrar la normalidad y lo positivo en cuanto a su propio desarrollo. Hay una cuestión también que me había apuntado aquí con respecto al proyecto RiseWise, Juan y María Luisa, que era, bueno, en cuanto a, digamos, a la visita de las ciudades, ¿qué problemas han encontrado a la hora o obstáculos a la hora de poder hacer cada estudio? O sea, ¿se encontraron con alguna barrera burocrática, política, etcétera, etcétera? Bueno, antes voy a hacer un comentario con respecto al tema de los valores. Yo creo que es un tema extremadamente complicado, porque por lo menos hablo, diría en Europa, pero que es a nivel mundial. Es decir, los grandes grupos de comunicación son empresas que están destinadas a facturar y a tener beneficios empresariales, y es cierto que se mueven con formatos internacionales en los que prácticamente no arriesgan casi nada. Los formatos son internacionales y el tema de los valores yo creo que es que prácticamente, salvo que sean las televisiones públicas o plataformas públicas, como luego hay una gran cantidad de contenidos que son distribuidos por canales de comunicación completamente privados, pues la verdad es que es un desafío interesantísimo, está claro que hay que ponerlo ahí. Entonces, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Claro, es muy difícil de manejar este tipo de cuestiones. Estoy completamente de acuerdo en que los valores es un elemento esencial en los contenidos, pero yo misma no sabría decir cómo se puede solucionar esto, puesto que al final estas grandes corporaciones son las que controlan los medios y les da un poco igual. Es decir, al final lo que pasa es que si un formato tiene audiencia y la audiencia se vende en GRPs y los anunciantes compran los espacios publicitarios, pues claro, es realmente difícil y complicado. Bueno, yo creo que es un debate largo. Con respecto a la segunda cuestión, yo solamente puedo hablar desde el punto de vista de la experiencia que tengo en el proyecto RiseWise. RiseWise tiene unos acuerdos previos con una serie de organizaciones, y la estancia que nosotros realizamos en Génova con Beatriz, que está aquí enfrente, pues la verdad es que todo fue realmente facilísimo. Es decir, nosotros contactábamos nada más llegar y ellos ya nos coordinaban una serie de citas o entrevistas con los distintos tipos de responsables. La verdad es que eran proyectos, ellos trabajan con lo que llaman 360 grados, es decir, que estos organismos abordan la discapacidad, como también decía Juan, de una forma transdisciplinar y con muchos profesionales desde muchos puntos de vista, y el acceder a la información y el acceder a las entrevistas con los responsables era cerrar una agenda facilísima, y a partir de ahí la información fluía con muchísima facilidad. Es cierto que luego a posteriori hay toda una red a través de un espacio común entre todos los investigadores, donde luego en real time, yo podría decir, estamos intercambiando de manera constante, porque continuamente hay actividades, eventos online y un intercambio de información continua. O sea, el acceso es inmediato prácticamente. Yo creo que es que a las 24 horas estábamos en AIM sentadas reclamando citas. De hecho, por decir un poco en broma, nos decían, bueno, un momento que acabéis de aterrizar. Y fue continua durante toda la estancia, ¿no? Esa es mi experiencia. No sé en otros proyectos si todo ha sido tan fácil. Pero la verdad es que nosotros comentábamos que esa facilidad era así, y otros compañeros que también han participado en el proyecto comentaban exactamente lo mismo, ¿no? La fluidez. No sé si alguien del público quería intervenir con respecto a... Ok, bueno, si se dispone de un poquitito más de tiempo, sí, pues hay algo que siempre ha sido muy inquietante para mí. Llevamos pues cierta cantidad de tiempo, no solamente tratando de desarrollar, de hacer o construir, ¿no? Para apoyar a las personas que tengan una condición o una necesidad especial. Han sido muchos los discursos, han sido muchas las investigaciones, han sido muchos los escenarios en los que hemos tenido la oportunidad de estar. Pero al final siempre es lo mismo, ¿sí? Sabemos que existe
leyes, que existen regulaciones, que existen derechos para las personas con discapacidad. Que la sociedad como tal debe sentirse comprometida o debe sentirse con un compromiso más allá para poder apoyar, ¿sí? Para poder dar todas esas oportunidades que requieren las personas que tienen una condición especial. Todo un proceso de integración. Sin embargo, la realidad que se vive en los países de América Latina y también en algunos países de Europa y del mundo es que no hay tal inclusión. Eso realmente no se ha logrado desarrollar como debería tenerse ahora, en el año actual que estamos viviendo. Por ejemplo, en mi país, pues se requiere más apoyo del gobierno, se requiere más compromiso educativo, se requiere más compromiso social, se requiere más compromiso incluso de las propias familias. Entonces, yo creo que sería en conjunto trabajar en una sociedad un poco más integrada desde todos los gremios, de todos los organismos y todos los estamentos para ir de una manera un poco más acelerada, porque yo siento que se ha trabajado muy lento eliminando todas esas barreras, ¿sí? Que existen para que las personas con discapacidad realmente no hayan logrado un desarrollo pleno dentro de la sociedad. Eso pues es una inquietud, siento que es una realidad, pero que muchas veces pues los gobiernos creen que al cumplir con, la ONU dice, la OEA dice, él dice, y al final pues la realidad que viven las personas con discapacidad es totalmente diferente, y lo digo pues desde los grupos que trabajamos, porque nosotros trabajamos directamente con las personas con discapacidad. Nosotros, como dice el doctor acá, no desarrollamos como un grupo de expertos que sabe programación. Nosotros involucramos a todos esos usuarios potenciales para que formen parte de ese proceso de construcción. Y de igual forma, pues convivimos con estas personas y pues las barreras siempre son eminentes, totalmente, en todos los contextos. Gracias. Me gustaría añadir una cuestión. Creo que los aspectos, el apoyo de la administración es fundamental, pero creo que también las empresas tendrían que empezar a ver las cosas de una manera diferente. Y voy a poner un ejemplo que me parece un ejemplo magnífico de AIMSE en Génova. Ellos han cerrado un acuerdo con Costa Cruceros. Obviamente Costa Cruceros es un gran consorcio de ocio, y entonces se han dado cuenta que, claro, como bien decía Juan, es que cada vez, sobre todo en Europa, la población está muy envejecida, o vamos a ello. Entonces se ha convertido en un gran negocio para ellos. Entonces han desarrollado un proyecto muy bonito en el que, ¿por qué los enfermos de esclerosis múltiple no pueden viajar también y conocer ciudades y montar en los cruceros y hacer visitas culturales por ciudades incluso antiguas? Entonces han desarrollado todo un proyecto donde tienen toda una serie de... Costa Cruceros financia o desarrolla viajes para gente con discapacidad, donde adaptan los cruceros para que puedan bajar y subir, y al mismo tiempo diseñan rutas accesibles dentro de ciudades, incluyendo ciudades como Génova, que son especialmente complicadas porque son tan antiguas que es dificilísimo hacerlas accesibles. Entonces yo creo que ahí es cuando realmente estas cuestiones funcionan, cuando lo juntamos todo. Es decir, no hay que estar de espaldas a la realidad ni a la empresa, sino hay que enseñarle a la empresa que la discapacidad es diversidad y que para ellos integrarse también es algo que les va a revertir muchísimos beneficios desde el punto de vista social y hasta, digamos, que económico, porque obviamente si llenan sus barcos van a ganar también dinero. Entonces yo creo que hay que ser, bueno, bajo mi punto de vista, tremendamente prácticos y llevar, o sea, desarrollar proyectos que luego realmente puedan dar frutos pues, palpables, ¿no? Aparte de que se haga esto empresarialmente, algo que es muy importante, y por ejemplo yo esto lo he discutido porque ahora está muy de moda el turismo para todos, ¿no? Y hay muchas iniciativas al respecto y empresas trabajando en esto. Entonces, algo que identificaron es que no se puede organizar simplemente el crucero o el viaje solo para este colectivo, sino que hay que hacerlo de manera que estén completamente integrados con el resto de personas. O sea, que no sea que vaya por ahí simplemente un montón de gente ahí con la silla de ruedas
No, tiene que ser buscar las soluciones para que sean completamente integrados, ¿no? Y en eso están trabajando algunas empresas que están surgiendo como nuevas oportunidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Cartagena, pues a lo mejor podría ser algo que se podría también promocionar. Bien, pues con este último comentario damos por cerrada la mesa. Bueno, muchísimas gracias. Decíamos que las ciudades son organismos vivos y que nacen, se desarrollan y de momento no mueren. O sea, son muy privilegiados. Y yo creo que su vida está relacionada con la capacidad para adaptarse. Y esta adaptación se observa aquí, porque he ido diciendo, que es un conjunto de oportunidades. Decía María Luisa que, bueno, en realidad hay que combinar el beneficio que reciben las empresas y el beneficio que reciben las personas con discapacidad para acceder. Todo esto, además, es posible cuando hay unas determinadas técnicas de trabajo, como decía la profesora Linet, cuando hay unas políticas, como decía Juan Pavón, o cuando los medios de comunicación, y no solo los medios, son capaces de hacer construcción social de esa realidad, transmisión de valores. Los propios actos son comunicación. Por tanto, no es necesario ni siquiera que estén en los medios. Decimos, si no sales en la tele, pues, hombre, mucho no eres. Bueno, o sí. En definitiva, cada una de nuestras acciones nos remiten a una oración en sentido doble. Por una parte, el valor que tiene la oración de transformación de la realidad, de conexión con lo mejor que tenemos de nosotros mismos, y por otra, de la formulación de los hechos, y toda acción es un hecho y canta, o sea, las acciones cantan, hablan por nosotros mismos. Y bueno, pues profesor Francisco José Cruz le ha sabido poner las puntadas de tal forma que sí hemos percibido como un relato esta forma de solidaridad. O sea, las ciudades reviven al ser mejor para los demás, a ponerse en el lugar del otro. Pero, como muy bien decía ya Schopenhauer allá por el siglo XVII, XVIII, en realidad no es que nos pongamos en el lugar del otro, es que somos el otro. Si nos ponemos en el lugar del otro, pues nos ponemos, nos quitamos, nos venimos, nos vamos. El muñeco aparece, desaparece. Lo importante es que somos el otro. Este factor de otredad, maravilloso en Paul Ricoeur y en otros muchos autores, nos incitan a saber que si yo soy el otro, no es que me ponga en el lugar del otro, el otro soy yo. Y bueno, me felicito todas vuestras aportaciones en la mesa, el trabajo que lleva previo a la mesa. Y esto normalmente no se entiende muy bien. Dice, bueno, vamos a hacer un artículo tal y cual. Bueno, pero hacer un artículo, una de dos. O estás en una noche inspirada, pero muy inspirada, pero con poco fundamento científico y teórico, pero con mucha intuición, que es otra forma de acceder al conocimiento, al saber. O si no, bueno, pues hay que trabajar, hay que experimentar y tal. O sea, por todo el trabajo anterior que lleva a formulación de unas ideas, a defensa de unos principios y a argumentar adecuadamente las propuestas, pues también felicidades por ello. Yo creo que podemos aprender mucho de los demás, en este caso de lo que ha dicho esta mesa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor García. Pues dicho esto, concluimos ya la mesa redonda. Me gustaría agradecer a todos los participantes por su puesta aquí en común, por su experiencia y, obviamente, pues desearles lo mejor para que
entre todos podamos conseguir pues, que esa diversidad y esa inclusividad y esa integración de lo diferente sea cada vez más palpable. Muchas gracias. Gracias. Continuamos nuestro programa con